Muy bien, vamos a meditar en las Escrituras, a tomar este tiempo. Quiero rogarles que abran su corazón. Recuerden, estamos iniciando desde la semana pasada una serie de estudios basada en lo que se le conoce como el último discurso de Jesús sobre Jerusalén. De hecho, es el más largo, aunque nosotros regularmente estamos acostumbrados a ver solamente Mateo 5, 6, 7 y 8, el discurso del Sermón del Monte. Previo, antes de que Jesús fuera a la cruz de Calvario, él pronunció un discurso frente a Jerusalén. Los aspectos fueron muy diferentes, los temas que abordan también. La audiencia también fue muy diferente, de tal manera que en este discurso de Jerusalén, nuestro enfoque realmente será hacia nosotros como discípulos, porque es totalmente diferente lo que Jesús expresa ahora. En el Sermón del Monte nos habla sobre la ética de cómo vivir en este mundo incierto. Aborda temas como somos la luz del mundo, ¿no? La sal de la tierra, la oración, el ayuno, la ofrenda, etc. En tanto que el último discurso habla de manera íntima ahora cómo comportarnos como discípulos de Él en medio de una generación diferente, en donde ya no Él estaría presente físicamente, pero prometió enviar a el Espíritu Santo. Así que vamos a abordar 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17. Ojalá puedan seguirlo, tener sus hojas de anotaciones, apuntes. Los mensajes estarán arriba en la plataforma de las redes, pueden verlo. A los que nos siguen en línea, gracias por estar allí. Y quiero animarles a que de veras aprendamos. Les digo, para mí siempre será un privilegio estar sirviendo y compartiendo. Hasta el último día que Dios me llame, creo que es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y quiero compartir con todo mi corazón, sinceramente, cada consejo de Dios. Y espero que ustedes lo puedan aprovechar al máximo cada día. Les recuerdo que los domingos hemos iniciado un curso que denominamos la medida del líder. Aunque está dirigido a los que están sirviendo, es abierto. Usted puede venir temprano. Desafortunadamente no está grabado, pero estamos poniendo diapositivas, una hojita de trabajo. Si usted por una u otra razón, pero está interesado en tener este seguimiento, tanto los que están aquí presentes como en línea, escríbanos, por favor. Recuerden que tenemos un chat de avisos, solamente es de ida, no hay respuesta. En esos avisos, en donde estamos subiendo los avisos que vamos teniendo durante la semana, el mes, etcétera. Entonces les animo a que si no están, pues por favor denle su teléfono a los edecanes. Estamos haciendo regularmente cambios para ver la continuidad de las personas que están allí en el chat de avisos. Entonces, si usted no está allí, bueno, no lo subimos en el chat de avisos las imágenes. Si usted lo quiere, adelante. Muy bien. Abra su Biblia de favor en Mateo capítulo, ¿cuál Mateo? Estamos en Juan, ¿sale? Por favor, en Juan capítulo 12. Quiero tomar un poquitito nada más como antecedente, aunque vamos a hablar hoy sobre algo que posiblemente usted ya conoce, lo sabe, pero se nos olvida. Y quiero enfatizar y hablar acerca de esto que no sé por qué, curiosamente, Jesús, al empezar a hablar de este último discurso, empieza a abordar sobre un tema que lo hemos pasado por alto, ¿no? La necesidad de servir y cómo servir. Pero permítame, por favor, nada más dejar este antecedente, porque en Juan 12, recuerde, el sermón está en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Léalo, reléalo en casa, etcétera. Pero en el 12 nos da el preámbulo antes de que Jesús bajara a Jerusalén. Ese preámbulo inicia en la casa de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Usted recordará que Lázaro había muerto, le habían llamado sus 2 hermanas para que viniera a orar. Jesús llega en
entre comillas, llega tarde y Jesús le resucita. Y vive en Betania. Pero aquí ocurre algo muy interesante que nada más se lo quiero dejar de tarea. Porque yo no sé por qué los seres humanos somos así. Y ahora, hacia donde yo quiero ir, por favor, es... De pronto, la iglesia, y estoy hablando general, nosotros como congregación local, pero hemos caído en estructuras viejas, en estructuras que encuadramos y quedamos por leyes que deben ser así, porque las aprendimos de fulano, de sutano, de mengano, y de generación en generación. Y sabe una cosa, lo que en un momento parecía ser que encontramos la libertad como cristianos en Jesús, nos venimos otra vez a encarcelar en otra serie de normas, de reglas, de haz, no hagas, no comas, no toques, no esto. Y quiero animarles a que podamos nosotros regresar a esa sencillez del Evangelio. Esa es mi carga, la razón por la que estoy compartiendo todo esto es eso. Ese Evangelio tan sencillo que nosotros nos los hemos hecho más complicados. Y hacemos lo que Jesús les dijo a los fariseos. Dice, ustedes cierran el reino de los cielos poniendo tantas pruebas que ni dejan que otros entren y ni ustedes entren. Entonces nos volvemos muy pulcros, nos volvemos muy exigentes de la ley cuando ni siquiera nosotros somos capaces de dar un paso, de ir más allá. Y si alguien lo hace, bueno, ahí estamos para detenerlos. Mire, en Juan capítulo 12 inicia algo muy interesante donde dice lo siguiente. Dice, 6 días antes de la Pascua. Recuerde, estamos hablando ya los últimos días de Jesús. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, y subraye, el que había muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y luego menciona a la siguiente hermana, María. Entonces aquí están los 3 hermanos. E inicia diciendo que Jesús llega a Betania y se encuentra con Lázaro, el que él había resucitado. Yo estoy seguro que si usted y yo, bueno, puedo creer así, que si vemos un milagro, algo que Dios hace, lo único que podríamos hacer es regocijarnos, aunque no entendiéramos el por qué. Pero solo decirle gracias, Dios. No sé, muchas cosas. Estaríamos agradecidos con la persona que resucitó, que está viva. Vamos, primero sería la familia, pero a lo mejor nosotros también decir, qué bendición. Lo levantó y le dio una oportunidad de vivir más el resto de su vida. No se dice cuánto más, pero a lo mejor tendríamos que pensar que eso nos debería de agradar. Pero qué curiosos somos los seres humanos. Sáltese por favor hasta el versículo 9. Estaba Jesús allí en una cena que le habían hecho, todo bien. Y fíjese qué pasa. Siempre hay gente, híjoles. Cuando la multitud de los judíos supieron que él estaba allí, ¿en dónde? En Betania, ¿va? Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Ahora, aquí no dice específicamente por qué. Puedo llamarle morbo, inquietud, para ver si era cierto, no sé. Pero solo vienen a ver 2 cosas. A ver a Jesús, si realmente tenía poder o les estaba engañando a lo mejor. Y también a Lázaro, a ver si era cierto, no sea que me estuvieran choreando, que lo resucitaron y que no. Y vienen a verlo a su casa, dejan todo para llegar a la casa de Lázaro, Betania, y era un tramo largo, ¿sí? Y llegan a verlo, y es aquí donde me pregunto, muchas veces nuestras motivaciones, ¿qué es lo que nos motiva a hacer algo? ¿Qué es lo que nos motiva a estar preguntando, inquiriendo, estar de morbosos? Y usted sabe lo que estamos viviendo hoy en día. No se los digo, pero qué terrible es que las redes sociales nos han vuelto más chismosos, más morbosos, en donde queremos ver quién estuvo allí, qué hacen, qué no hacen, su estado, ¿qué me importa? Vive tu vida. Que come, que no come,
y quién está asistiendo, y fulano de tal y sutano deberían de ver quién está allí. ¡Ujole! O sea, todo el mundo nos hemos convertido en jueces. Y dice este pasaje que vienen a ver a Jesús y a Lázaro. ¿Cómo? No sé. ¿Motivaciones incorrectas? Obvio que sí, porque vea lo que dice en el siguiente pasaje. Dice, pero, estoy en Juan 12:10, pero los principales sacerdotes, ¿qué hicieron? ¿A quién? Híjoles. A ver, por favor, que le caiga el 20. Lo había acabado de resucitar Jesús, ¿y ahora qué quieren hacer ellos? ¿Por qué? Bueno, ¿envidia? No, él no tiene que estar. Pero, ¿se da cuenta qué tan terribles somos los seres humanos? Lo que Dios hace lo queremos destruir. La obra que Dios hace no importa, no nos interesa, la queremos destruir. No importa a quién nos llevemos entre los pies. Finalmente podríamos tener nuestra razón. La razón de ellos es que es un peligro porque ven a Lázaro y se convierten a Jesús. Y ¿no les daría gusto de que alguien resucitó, de que regresó? Vamos, a lo mejor se fue Lázaro y debía un montón de lana. Bueno, qué bueno que resucitó. Ya le puede ir a cobrar, ¿no? Búsquele lo que sea, pero qué terrible es las actitudes que tomamos cuando no tenemos temor de Dios, cuando no somos íntegros, cuando no somos prudentes, cuando nos interesa lo nuestro primero. Y la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es como Juan el Bautista dijo, menos de mí, más de él. Bien, vemos por favor la siguiente lección. Y ahora vamos a Juan capítulo 13. La primera lección que quiero dejar ahorita y dejar 3 puntos con usted. Tiene que ver con liderazgo que sirve. Pareciera ser contradictorio. Quiero usar la palabra liderazgo, aunque en el fondo les digo no me gusta mucho, porque en la Biblia un líder es un siervo, no es el que grita, manda, ordena, el que se siente chido, el que se la sabe de todas a todas. En la Biblia, un líder es un siervo. Es un apóstol Pablo que se dice esclavo de Jesucristo. Es un apóstol Pablo que se dice siervo de Dios. Pero el problema es que cuando nos dan un título y nos ponen allí el título y nos dicen que somos siervos, nos subimos en 1 kilo de ladrillos y ya nos sentimos que podemos señalar a medio mundo. Nos sentimos intocables, nos sentimos que podemos poner nuestras condiciones. Ahora, liderazgo del servicio. Vamos por favor, abra su Biblia, voy a leer los primeros 17 versículos de favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, bueno, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y la cosa cambia. Le dijo Simón Pedro, bueno, sí, Señor, no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado,
no necesita sino lavarse los pies. La razón, lo que más ensuciaba son los pies en aquel día. ¿Qué es lo que nos ensucia diariamente todos los días? Nuestro corazón. El que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que yo les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo les he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor el que le envió. ¿No sabéis estas cosas? Bienaventurados, bendecidos, felices, dichosos seréis si ustedes lo hacen. El liderazgo, ¿qué sirve? Parece contradictorio, pero quiero usarlo, esta palabra. Un líder no es el que manda, grita, ordena. Un líder es el que sirve. El ejemplo más grande que nosotros tenemos es el ejemplo de Jesús. Y es interesante que en este discurso, el último que Jesús menciona antes de ir a la cruz, lo primero que aborda, por favor, piense la imagen, no hay una multitud de gente, solo Jesús se queda con sus 12 discípulos, nada más. Y a ellos les habla de manera íntima. Y es curioso o interesante que el primer tema que aborda tiene que ver con servir. La genuinidad de ser servidores a cada uno de ellos. Cuando Jesús los llamó a cada uno de ellos en su soberanía, aunque hubo una multitud, Jesús llamó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. ¿Fue elitista? No. Jesús tenía el derecho de elegir a los que quería administrar. Así que escogió a 12. ¿Eran los mejores? No. Había otros mejores quizás. ¿Escogió a Judas sabiendo que era? ¿Se equivocó? Tampoco. ¿Escogió a un enojón como Juan? Tampoco. ¿Escogió a un bocón como Pedro? No, no se equivocó. Pero Jesús quería tratar con cada uno de ellos. Y los últimos días de su vida, a cada uno de ellos les habla sobre lo que significa servir y sobre la calidad del servicio. Hay 3 cosas que quiero dejarles de este pasaje. Número 1, el genuino amor toma la iniciativa. El servicio está basado en amor, no en obligación. No hay a nadie más y lo tengo que hacer. El servicio no está basado en les estoy echando la mano. El servicio genuino está basado en amor y, ojo, toma la iniciativa. No necesariamente se le tiene que decir qué tiene que hacer. Está atento, escucha el corazón de Dios, ve, observa las necesidades. Me encanta mucho aquel pasaje que aún David se retracta cuando estando en un lugar tiene sed y piensa, habla pensando en voz alta y dice, ¿quién me diera a beber de esa agua de tal pozo? Y por allá hay un soldado, ¿se acordará? Que escuche esto. No se lo pide a nadie. El soldado agarra, va, se mete, arriesga su vida y le trae agua de la que quería el rey. Y se la trae y dice, aquí está. Y esto le parte el corazón a David. Porque ese hombre tomó la iniciativa a costa de riesgo.
Nadie se lo dijo. No buscaba importancia, no buscaba un letrero, no buscaba que lo pusiera al frente y le diga, miren lo que hizo él por mí. No, él lo trajo por una actitud, amor, y tomó la iniciativa. Al grado que resulta también incomprensible. Cuando trajo el agua, ¿recuerda lo que hizo David? Dijo, no, porque esta agua pudo haber sido manchada de sangre. Y yo no quiero ser culpable de esto. Perdóname. Perdona mi imprudencia. Y la derramó en el suelo. El genuino amor toma la iniciativa. No espera a que le digan. Ve necesidades. Observa. No busca pretextos. El servicio cristiano nace de un verdadero amor genuino. Cuando hablamos de amor, muchas veces lo romantizamos, ¿verdad que sí? Pensamos que amor es ser meloso, ser cariñoso. No. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces las personas que son así bien melosas son las que usted se da la media vuelta y le dan la puñalada trapera. Bueno, eso lo leí en alguna revista de la familia Burrón, pero bueno. El servicio cristiano nace de un verdadero amor genuino. No nace de obligación. No nace de estar duro y dale. Nace primeramente de un amor que es genuino, y lo vemos en Jesús. Jesús sabía que su hora le había llegado. Estaban contadas sus horas, días, quizá. Y aún así decidió servir a pesar del dolor. Piense, por favor, que Jesús sabía, porque había estado en el Getsemaní orando, sabía precisamente lo que le iba a venir. Usted recuerda la oración de Jesús, que era tan intensa que los que estaban alrededor vieron a Jesús que su sudor caía y le parecía a la gente que estaba allí como si fueran grandes gotas de sangre. Eso es dolor, eso es quebranto. Sabía lo que le iba a pasar. Y quizás el interés de Jesús hubiera sido menos hablar del servicio, menos sus discípulos, o sea, otra cosa. Pero a pesar de eso, a pesar del dolor, Jesús toma el tiempo, y la primera lección que les da es la necesidad de servir. El servicio no surge de obligación, sino de un amor por. Y cuando usted me dice de amor, el amor no tiene que ver por si lo merece el otro o no. Piense, por favor, y usted dígame. La Biblia dice que Dios nos amó tanto. ¿Por qué? ¿Lo merecíamos? Dígame. ¿Por qué lo hizo? Por su naturaleza. Porque somos objetos de su amor. Cuando usted perdona a alguien, ¿lo perdona porque lo ama? Posiblemente sí. Pero si esa no es, si la razón es perdón, si la razón es amor, es un amor condicionante. Yo perdono a alguien porque yo necesito perdonar. Yo necesito ser libre. Y no me importa si la otra persona lo merezca o no. Yo necesito ser libre. Así que el servicio no surge como una obligación. Surge en base a un amor genuino, no a un amor interesado. El verdadero liderazgo comienza cuando amamos a quienes nosotros servimos. Mire, es muy fácil que usted y yo podamos decir que servimos a los demás. Pero cuando Jesús habló aquí, en este pasaje dice, ustedes deben servirse unos a otros. Allí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos conocemos, ¿sí o no? Oh, ¿están aquí? Ok. Y si hacemos una escala de 1, 2, 3, del 10 al 1, pues nosotros podemos decir, bueno, voy a servir al 10, porque se lo merece mejor, él no me ha hecho nada. Pero el de 5, no hombre, tú no lo conoces.
¿Sí o no? No, él ni te acerques. Jesús dijo, entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande será vuestro servidor entre vosotros. Por favor, imagínense a un Juan sirviendo al bocón de Pedro, sabiendo que se le iban a cruzar los cables al Pedro en un momento dado y me iba a gritar, ¿no? O al revés. Imagínense, por favor, a quien le diré, a un Pedro sirviendo a Judas, aquí por dentro. Triste hipócrita, gandalla. Yo no sé por qué Jesús lo escogió a este, sí. ¿A poco no lo conoce? ¿A poco? No, yo de aquí yo voy y le digo qué clase de persona es este. Servir unos a otros. Creo que es el riesgo más grande que tenemos. No sé si me está entendiendo. Usted y yo podemos servir hacia afuera mucho mejor. Me caía en gracia, algunos de ustedes conocieron a Wayne Myers, un misionero que por muchos años sirvió en México. Algo bien interesante, era un viejito ya a los 90 y tantos años, hablaba muy despacito. Yo recuerdo, y eso me tocó verlo en un congreso, él llegaba, el viejito, parecía de esas tortuguitas, así, con su maletincito, y obviamente había hermanos bien atentos y se le acercaban, y dice, hermano, le llevo su portafolio. Y una vez lo escuché porque yo iba detrás, y se le volteó y le dijo, ay, hermanito, ¿y tú diezmas? Y el otro se quedó así, sí. Ah, bueno, porque imagínate, si le robas a Dios, no te puedo confiar mi portafolio, me vas a robar a mí, ¿no? Entre nosotros somos muy atentos. Llega un orador invitado, yo le agradezco a Dios a cada uno de ustedes, cada vez que tenemos un orador, ellos salen con gratitud por la atención hacia toda la gente. De hecho, el próximo domingo tenemos orador invitado. Y una de las cosas que les agrada es la atención. Pero yo quiero invitarles a que esa atención se vuelque primeramente hacia nosotros. El amor nos lleva a servir. Pero hay un detalle más interesante. La segunda cosa. El genuino amor toma la iniciativa. Número 2. La humildad rompe esquemas. La humildad rompe esquemas. Y capítulo 13, regrese, versículo 4 y 5. Se levantó de la cena, está hablando de Jesús. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó en el brazo. Luego puso agua en un lebrillo. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 1. Observa por favor todo lo que hizo Jesús. No pidió que le hicieran. No le dijo, a ver Pedro, tráeme agua, tú me traes la toalla, tú me traes esto y me la ponen aquí porque voy a hacer esto. 1. Se levantó. Eso habla de la iniciativa de él. No estaba obligado. Tuvo la iniciativa, ¿sí? Se levantó de la mesa. Dejó a un lado el protocolo porque era el maestro. Un maestro se sentaba y alrededor estaban sus discípulos y tomaba la Pascua con ellos. Y hasta ahí, al final todos tenían que arreglar las cosas, lavar, limpiar, dejar todo en orden. Pero Jesús primero rompió el protocolo. ¿Sabe por qué? Porque se llama humildad. Romper el protocolo a veces nos cuesta mucho trabajo, porque nos cuesta trabajo. Antes del encuadramiento que traemos aquí, nos cuesta trabajo ser humildes, levantarnos. Se levantó de la mesa. ¿Qué más hizo? Tomó, no pidió que le trajeran. Tomó, se levantó de la cena, se quitó su manto. Ustedes se acordarán que ese manto era muy especial. ¿Se acuerdan que cuando lo tomaron preso, entre los soldados se disputaban su manto? Es que no era un manto común y corriente, era muy especial.
De tal manera que los soldados se disputaron su manto. Y ese manto no solo era autoridad. Ese manto también tenía que ver con estatus de realeza. Se levantó, se quitó su manto. Luego tomó una toalla. Él la tomó. Se la ciñó. Luego puso él. Entienda eso. O sea, no le dijo tráeme agua y aquí está. No, él fue y trajo el agua y lo puso en un baldecito de agua. Y luego comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esta tarea que Jesús hizo solamente la hacían los esclavos y los sirvientes. El dueño de la casa no lo hacía. Eran los esclavos y los sirvientes los que hacían esta tarea de lavar los pies de los invitados. Jesús no es porque no tuviera gente a quien ordenar. Habían 12. Y quizá para probarles hubiera dicho tú y tú hagan esto. No. La humildad rompe esquemas. ¿Cuánto nos falta a nosotros ser esos personajes humildes? Los títulos nos emocionan mucho. Pero un título tiene que ver con el esfuerzo mío. Pero no significa, el título habla de la cultura, pero no de mi educación. No del trasfondo que me han enseñado a respetar a los demás. No del trasfondo que me han enseñado en mi relación con Dios. El título me dice que puedo ser un hombre eficiente en el área en donde yo estudié, en donde estoy trabajando. Pero eso no me dice nada de mi carácter. El carácter ante los ojos de Dios es sumamente importante. Así que cuando Él rompe los esquemas para servir, realiza Él la tarea de un sirviente. Es más, no solo la tarea de un sirviente, era la tarea de un esclavo que se había comprado en el mercado para que hiciera esa tarea. ¿Me estoy explicando? O sea, se compraba y tú vas a hacer esto. Un esclavo no tenía privilegios. No tenía horas de entrada, de salida, de comida, no. Jesús dijo en una ocasión, cuando tú hagas algo y llega el dueño de la casa, primero siéntate y sírvele. Y después de que haya comido y servido y todo eso, levántate, entonces tú siéntate y come. O sea, el esclavo no tenía privilegios. La vida cristiana es eso. Pablo se veía a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Pregunto, por favor, ¿nos vemos así? Ahora, quiero que por favor entienda esto. Cuando compartimos esto, no solamente tiene que ver con estas 4 paredes, ¿sale? Tiene que ver hacia afuera. Usted trabaja. Usted, no sé, está en una empresa, es líder de la empresa, es gerente, es empleado, es dueño, es maestro, es maestra, es dueño de una tienda, no sé lo que usted. Allí no significa que usted tiene que ser diferente. O sea, cuando usted sale de aquí, usted no se quita el ropaje de cristiano. Afuera es donde realmente reflejamos lo que somos. Así que todos estos principios no solamente los espiritualice, por favor. No solamente crea que es que el pastor está hablando porque nos hacen falta servidores, sí, nos hacen falta muchos. Pero yo quiero hablar de también hacia afuera, rompa sus esquemas. Jesús redefine literalmente lo que es la grandeza. Y la grandeza no tiene que ver con el que es mejor, con el que manda, como el que grita, como el que se pone en su lugar, ¿no? No, la grandeza tiene que ver con que el maestro se ponga como siervo. Nunca perdamos eso. Usted sabe que las puertas se abren para aquella persona que es humilde. Mire, las puertas están abiertas para cualquier persona que es humilde. A veces usted se ha sentado con personas que hasta le da trabajo respirar porque el otro
jala, y usted dice, dame chance, yo también quiero respirar, ¿no? O sea, la grandeza está en ser siervo, en tener esa humildad, en que me vean a mí, aquí soy el mismo, allá afuera el mismo, en donde quiera. Ajá. Quizás mi rostro no lo puedo cambiar, así nacimos. Aunque nos digan que somos Pedro Navajas, ¿no? Pero qué bueno es tener una actitud de humildad. La grandeza en el reino de Dios no se mide por la posición, se mide por el servicio. Aquí y afuera. Qué maravilloso es que usted llegue a su trabajo y que la gente no huya. Ahí viene, aguas. Porque nos gusta sentirnos importantes y que somos los que mandamos. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que aquel que ponga su vida por sus amigos. Y sabe una cosa, eso no les hace perder el respeto. En la medida en que usted y yo seamos humildes y nos mostremos siervos y nos mostremos con esa humildad, la gente va a ver respeto en nosotros. Nos respetan menos por nuestro orgullo, prepotencia, soberbia. Eso sí. Pero en la medida en que nosotros mostramos un carácter tratado por Dios, las cosas son diferentes. Tercera lección. Número 1, el genuino amor toma iniciativa. 2, la humildad rompe esquemas. Y la tercera cosa con respecto al servicio. El ejemplo digno de imitar. 14 y 15. Juan 13, 14 y 15. Jesús dice a sus discípulos, pues si yo, el Señor y Maestro, y ustedes dicen bien, porque lo soy, no estoy negando, soy Señor y soy Maestro, lo soy. Pues si yo soy Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí viene una palabra bien interesante. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado para que como yo les hice a ustedes, ustedes también lo hagáis. Jesús o Dios nunca nos va a pedir algo que Él nunca haya hecho. No. Él siempre fue nuestro ejemplo. Ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Mire, la palabra que se usa aquí para ejemplo, vamos, todos nosotros la conocemos, bien, pero la palabra en griego es interesante. Ejemplo se puede traducir como mostrar bajo los ojos de una ilustración. Hazme esto igual. Velo. Así quiero que lo hagas. Esta es la ilustración que lo estoy dando. Te lo estoy enseñando. Jesús no solo fue bla, 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 bla. Ustedes lo vieron lo que yo hice, vieron que me levanté, vieron que yo fui, di el segundo paso, no esperé que otros lo hicieran. Y si yo hice esto, este es el ejemplo que yo les he dado a ustedes. La otra forma de traducir ejemplo es exhibir para imitar. ¿Es una figura o un modelo? Hazme esto igual. No lo hagas diferente. No pongas pretextos. Este es el ejemplo. Jesús no solamente enseña una lección, establece un modelo de vida. No solo es bla, 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 bla. Establece el modelo de vida. Empecemos a dar pasos genuinos en nuestra vida. No solo enseñando lecciones, estableciendo el ejemplo, estableciendo el modelo. No solo es un acto de simbolismo, un acto genuino. No hemos hecho aquí, creo que hace muchos años, creo que sí lo hicimos, un tiempo de lavar los pies. Pero yo recuerdo cuando yo era estudiante,
Ah, mi pastor y director del instituto lo hicieron, lavaron los pies de los discípulos, era yo estudiante. Mire, al principio era algo así como que cotorreo, ¿no? Pues es a quitarse los zapatos y todos estamos ahí sentados. No solo les olían los pies, les apedreaban como no se imagina. ¿Sabe cómo terminamos? Llorando. ¿Por qué? No sé. Estar viendo que cada maestro, el director del instituto, él tenía doctorado en teología, maestros que tenían maestrías y todo eso, lavándonos los pies. Híjoles, ¿qué pasó? No sé, fue algo muy especial. Lo vamos a repetir al principio como que era un cotorreo. Ay, que me van a lavar los pies y quitarse los calcetines. Unos se los quitaban y quedaban parados. En serio. Parecía que eran botas los que traían, pero estaban... Y era un cotorreo. Todo cambió cuando de repente nos empezaron a lavar los pies. No nos dijeron nada. Terminamos llorando. Hay algo muy genuino. No es solo un ejemplo simbólico. Ahora, aunque aquí en este pasaje dice, así como yo les hice, ustedes también lo hagan, es interesante, porque es una orden. Quizá en este tiempo, este año, lo podamos nosotros hacer. No es un acto simbólico, es una actitud permanente de servicio. El ser discípulo implica ser imitadores de Cristo. Así como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego también Pablo dice, sed imitadores de Cristo. Ahora, cuando usted dice sed imitadores, y si le estoy diciendo, este es un ejemplo, quiero terminar con 2 versículos, por favor. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 6. Por favor, anótelo por allí en su Biblia. Dice el apóstol Juan, el enojón, que los últimos años de su vida fue el único que no murió martirizado, el que se encargó de María. Se dice que él vivió en Éfeso, y ahí está la casa de María y de Juan. La gente le visita. Fíjese lo que dice Juan en su primera epístola, 1 Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. ¿Nos falta mucho? Yo creo que sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Mire, todo esto tiene que ver no con un discurso más, no con algo que usted diga, pues está chido, no con algo romántico. Ejemplo les he dado para que ustedes también sigan sus pisadas. Termino con esta historia. Allá en la guerra de independencia de los Estados Unidos, allá en el año 1775, 1783, uno de los generales más condecorados, y de hecho uno de los estados lleva su nombre, George Washington, se dice que visitó un campamento militar donde los soldados estaban agotados después de largas horas de trabajo, pelear. Cuando llegó George Washington, a la hora de comida y todos los soldados estaban agotados, los soldados se formaron para recibir su ración de comida. Para sorpresa de todos, Washington tomó un cucharón, fue a la zona donde estaba sirviendo la comida y él empezó a servir la comida personalmente a sus soldados. Un oficial de uno de los rangos más altos le dijo lo siguiente, que no era apropiado, así literalmente se lo dijo, no era apropiado que el comandante de las Fuerzas Armadas, el comandante del ejército, estuviera haciendo algo tan simple como sirviendo la comida. Washington
respondió y él les dijo lo siguiente, que si él esperaba que sus hombres lo siguieran en la batalla, también él estaría dispuesto a servirlos en lo más simple, en lo más cotidiano. Este gesto de sencillez, de humildad y de servicio, en vez de humillación, produjo un respeto mucho más alto en los soldados, porque entendieron que su líder no solo daba órdenes, también servía. ¿Podemos ponernos en pie, de favor? Señor, aquí estamos. Permite que cada lección que domingo a domingo estemos aprendiendo sea una lección en la que apliquemos nuestra vida. Hay muchas cosas que tienes que cambiar en nosotros. Señor, queremos ser cristianos genuinos, tener las motivaciones correctas, pero sobre todas las cosas, queremos también, Jesús, que tú nos guíes y nos ayudes. Hay muchas cosas que aprender. Perdónanos por haber caído en indolencia, en una tibieza y en un encuadramiento que ni siquiera a nosotros nos ha bendecido, mucho menos a otros. Así que te damos gracias y queremos ser esos hijos tuyos que te bendigan y que honren tu nombre con tu presencia, Jesús. Gracias te damos.